Shalom, shalom para todos. Buenas tardes. Aquí estamos en este día ya para comenzar esta sexta clase en el tema que estoy enseñando todos los jueves en el espacio de conectándonos con Yeshua y la Torá. Y bueno, el tema que he venido hablando, esta serie de enseñanzas, y en estas semanas he venido hablando sobre el discipulado y la perspectiva hebrea, ¿sí? Y hemos hablado muchas cosas, he enseñado algunos conceptos que hemos tenido o que tenemos y bueno, siempre viéndolas desde la perspectiva hebrea. Creo que muchas de las cosas que hemos tenido cambian, y mucho, por cierto. Así que la idea de esta serie es poder, como siempre digo, poder transmitir, poder enseñar desde la cultura, desde la parte cultural, de la parte política, de la parte que tiene que ver justamente desde el momento donde se escribieron los textos, las escrituras, y poder traer una claridad, ¿sí?, lo más posible. Así que hoy estamos en la sexta clase. El jueves pasado estuve con el tema de la dinámica del discipulado y estuve hablando la diferencia que hay entre el discipulado de la perspectiva griega y de la perspectiva hebrea, ¿sí? Así que si usted no ha visto los videos anteriores, le recomiendo que lo pueda ver. Si usted no está por ahí un poco familiarizado con el tema del hebreo y de todo lo que encierra en sí, yo le recomiendo que vuelva y lea, estudie, analice. Hoy hay muchas cosas a nuestro alcance y mucho material, y necesitamos más que nada y sobre todo enriquecer el entendimiento, la revelación que nuestro Dios, nuestro Eterno, pueda darnos en este tiempo, ¿sí? Así que vea los videos anteriores, y vuelvo a decir, si usted no está familiarizado con algunas cosas, quizás pueden hasta ser un poco chocante, y al escuchar cierta información hasta pueda provocar algo dentro suyo que pueda hasta enojarse, ¿sí? Pero yo le invito justamente a que usted no tomar esa actitud, sino poder analizar todo, retener lo bueno como nos enseña la Escritura, ¿sí? Así que el jueves pasado yo estuve enseñando sobre la dinámica, ¿sí?, la relación que había entre el discipulado entre un maestro y lo que era un discípulo, ¿sí? También enseñé que la palabra discípulo, ¿sí?, yo tomo la palabra discípulo porque considero que es una palabra que no solamente en un ámbito religioso pueda conocerse, sino también en un ámbito secular. Muchos conocen la palabra discípulo, entonces utilizo esa palabra, pero creo, en mi opinión, que cuando hablamos de la dinámica del discipulado, yo creo, y lo enseñé en la clase anterior, que tiene que ver con una relación paternal, ¿sí? Es la relación de un padre con un hijo, ¿sí? Entendemos que nuestro Dios, la esencia o el carácter de nuestro Dios es paternal, ¿sí? Y cuando Él dio la Torá, ¿sí?, traducida a ley, la Torá significa instrucción. Entonces tenemos un Dios que es un padre que da la instrucción para sus hijos, para que puedan caminar en obediencia y tener en la vida práctica cómo vivir, ¿sí? Así que sobre todo
la dinámica tiene que ver justamente con la relación íntima que había entre un rabino, ¿sí? En aquel entonces, un padre espiritual. Recordemos que un rabino en aquel entonces era un padre para sus discípulos, para sus hijos. De hecho, el apóstol Pablo habla en muchas de las cartas y dirigiéndose a sus hijos espirituales, ¿sí? Pero Pablo no es que adaptó una nueva modalidad, sino que Pablo siguió la cultura que tenía el pueblo hebreo en ese entonces y que era de un maestro hacia un discípulo, de un padre espiritual hacia un hijo espiritual, pero siempre tomado de la enseñanza de nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Y yo les decía que para entender un poco esta dinámica, necesitábamos entender quién era Yeshua, su nacionalidad, qué cultura transmitía o vivía Yeshua, ¿sí? Qué fe profesaba, cuál era su misión. Entonces, todas esas cosas yo las desarrollé en el video pasado, no quiero detenerme en eso, simplemente hacer un breve resumen. No me quiero detener en eso, es hacer un breve resumen. Y una de las cosas que enseñaba tenía que ver con la diferencia del concepto griego, que en el concepto griego ser discípulo tenía que ver con adquirir conocimiento, ¿sí? Adquirir un conocimiento y es nada lejos de lo que hoy la iglesia vive, porque la iglesia por ahí entiende que discipulado tiene que ver con 7, 8, 10 lecciones que se le da a una persona cuando acepta a Cristo en su corazón y que una vez por semana va con el cuadernito debajo del brazo y le damos una lección. Entonces, tomamos las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua, pero no aplicamos por ahí la vida que vivió nuestro Mesías Yeshua. Entonces, lamentablemente hemos desconectado el mensaje, la enseñanza de Jesucristo, de Yeshua, nuestro Mesías, de su cultura. Hemos desarraigado la cultura del reino, ¿sí? De la persona del Mesías. Entonces, eso más o menos lo que hablé la semana pasada. Entonces, la relación que había con ese entonces, la relación que había era una dinámica, era algo que veíamos también que discípulo en el primer siglo, ¿sí? No solamente fue algo que eligió Yeshua, sino que discípulo tenía Juan el Bautista, discípulo tenían los fariseos. Entonces era, por así decirlo, un modelo que se iba transmitiendo las enseñanzas, ¿sí? Entonces Yeshua toma ese mismo, llamémosle modelo por ahora, toma la dinámica. Entonces él elige a 12 para que estuviesen con él, ¿sí? Y el discípulo o el hijo espiritual aprendía más de su maestro de lo que hacía y no tanto de lo que decía, ¿sí? Esa es la diferencia de la dinámica del discipulado, de una relación paternal, es aprender de nuestro maestro, de nuestro padre, más bien de lo que hace, más de lo que dice, ¿sí? Esa fue la clave. Por eso en la epístola de Juan dice que si decimos que estamos en Él, debemos de andar como Él anduvo. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros decimos estar en el Mesías, caminar en la fe del Mesías, necesitamos vivir como Él anduvo. Entonces, si vamos a andar como Él anduvo, tenemos que familiarizarnos con la cultura, ¿sí? El cual el Mesías, Yeshua, caminó. Y como hemos venido hablando, y seguramente lo vamos a seguir repitiendo,
Yeshua en ningún momento abolió la Torá, la ley, como le quiera llamar, sino más bien él dice que vino a cumplir toda ley, toda palabra, pero veíamos que en una traducción más acercada al original dice que él vino a dar la interpretación correcta, ¿sí? Que Yeshua cumpla la Torá no significa que la Torá haya quedado abolida, sino que Yeshua vino a enseñarnos cómo vivir la Torá el día a día, ¿sí? Aunque muchos puedan considerar que la Torá está abolida y que ya no tenemos que cumplir ningún mandamiento, etc., eso no hay base bíblica para tal cosa, ¿sí? Entonces, la dinámica de vida del discipulado, de la vida del Mesías con la vida que vivía práctica, también fue aplicada a la vida de los primeros discípulos. Por ejemplo, usted estudia el libro de Hechos y se va a encontrar que la dinámica que había entre los apóstoles y lo llamémosle iglesia, la congregación o la quejilá, era más bien que se aprendía más por lo que se hacía que por lo que se decía. ¿Se entiende? Entonces, los discípulos, los apóstoles, la iglesia del libro de los Hechos, también vivió, practicó y obedeció exactamente lo mismo que vieron y aprendieron del Mesías como su maestro. Entonces la pregunta que surge ¿es aplicable esa dinámica en nuestros días para nosotros hoy? ¿Es aplicable? O sea, los discípulos eran personalmente entrenados por su maestro, no solamente en ciertas áreas, sino que eran entrenados en su filosofía, en su sistema de creencia, o sea, que tenían sus maestros. Entonces, si un maestro va a aprender, si un discípulo o un hijo espiritual va a aprender de su maestro, no solamente va a aprender una lección, ¿sí?, semanal de un estudio bíblico. El maestro lo que hace es transmitir la ideología del reino de Dios en este caso. Un maestro es aquel que enseña, que transmite su cultura, que transmite su ideología, que transmite su fe. Entonces, si Yeshua está conectado con la Torá, entonces a ver cómo decirlo, es imposible que Yeshua, como nos han planteado, se haya desconectado. Entonces, cuando Yeshua les enseñó a sus discípulos, le enseñó lo que veíamos en el video pasado, le enseñó sobre su fe, sobre el Shema Israel, ¿sí? Escucha Israel, les enseñó que hay un solo Dios, le enseñó a celebrar la fiesta, le enseñó a celebrar el Shabbat, etc. Entonces, cuando vemos que un discípulo no solamente aprende de su maestro, su filosofía, su sistema de creencia, sino que también viajaba con él, aprendía de él, pensaba como su maestro y actuaba como su maestro. Entonces, nunca un discipulado desde la perspectiva hebrea nunca estuvo desconectado de la cultura hebrea. No sé si me explico. Nunca el discipulado desde la perspectiva hebrea estuvo desconectado de la cultura hebrea propiamente dicho. Nunca estuvo desconectado de las creencias hebreas. Nunca estuvo desconectado y sobre todo nunca estuvo desconectado de la Torá, porque la Torá es el manual de instrucción. ¿Se entiende? Si esa era la dinámica en el primer siglo con el Mesías, de los maestros de Israel, de los fariseos, o sea, era también la dinámica de Juan el Bautista, de Yeshua, de los primeros discípulos. Entonces, si esa era su dinámica, ¿lo tiene que ser para nosotros hoy? Esa es la pregunta. Entonces, lo que estamos queriendo es
es ser bíblico y no vivir de ideas filosóficas, no vivir solamente de creencias religiosas que una vez a alguien se le ocurrió decir tal cosa. No. Tenemos que ser bíblicos. ¿Se entiende? Ahora, yo quiero continuar con esto y quiero hablar del Mesías, de Yeshua y de Juan el Bautista, porque creo que hemos hablado mucho de Juan el Bautista, hemos hablado mucho de Jesucristo, pero desde la perspectiva del discipulado, de la dinámica del reino de Dios, de la dinámica del discipulado, vamos a encontrar una vida muy similar, muy entrelazadas entre Juan el Bautista y Yeshua. Entonces, por ejemplo, cuando Yeshua estaba muy consciente, ¿sí?, del mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. ¿Por qué? Porque por esa razón Yeshua lo que hace antes de iniciar su ministerio es buscar a Juan el Bautista para que Juan lo bautizara. Dice el pasaje: entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. El Mesías, antes de comenzar su ministerio, necesita ir a Juan, porque necesita conectar el mensaje que Juan estaba dando con el mensaje que iba a dar el Mesías. ¿Se entiende? Entonces, muchas personas se sorprenden y hasta no entienden por ahí por qué Yeshua, siendo el Rey, siendo el Hijo de Dios, se tiene que someter a Juan el Bautista para ser bautizado. ¿Se entiende? ¿Por qué si aún la respuesta de Juan el Bautista que dice, tú vienes a mí, pero en realidad yo no soy digno aún de desatar la correa de tu calzado, ¿por qué tú necesitas venir a mí para que yo te bautice? Entonces la respuesta está justamente en el mismo texto. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice: pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Se entiende? Notemos que las primeras palabras de Yeshua en el inicio de su servicio a Dios, el tema aquí tiene que ver con el honor del Mesías. Y luego el cuestionamiento de Juan el Bautista, que si te bautizo o no te bautizo. Que en verdad, en otras palabras, podemos decir que nadie es digno, nadie sería digno de desatar la correa de nuestro amado Yeshua. Nadie. Pero sin embargo, la respuesta de Yeshua es muy determinante, es muy crucial. ¿Por qué es determinante y crucial? Porque Yeshua dice: deja porque así conviene. Así conviene. ¿Qué es lo que conviene? Que cumplamos toda justicia. ¿Se entiende? El tema aquí es que ¿qué es justicia? Justicia tiene que ver ¿con qué? Con la obediencia a la Torá. Justicia tiene que ver con el sometimiento a la obediencia a la Torá, porque la Torá es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿por qué Yeshua va a Juan para ser bautizado? ¿Por qué Yeshua va a Juan el Bautista para ser bautizado? Fíjese algo muy interesante, porque en la dinámica del discipulado de un maestro hacia los discípulos en el tiempo de Yeshua, en el tiempo del Mesías, en aquel tiempo eran los maestros quienes bautizaban a sus discípulos.
eran los maestros quienes bautizaban a sus discípulos. Es más, en el ritual del bautismo, eran los maestros quienes bautizaban a sus discípulos en el nombre del maestro. En el nombre del maestro. O sea que Juan bautizó a Yeshua en el nombre de Juan. ¿Se entiende? O sea, los maestros, y vuelvo a reiterar, los maestros, los rabinos, bautizaban a sus discípulos en su nombre. ¿Se entiende? Entonces, por eso, ¿por qué Yeshua tiene que ir a Juan el Bautista para ser bautizado? Porque esto tiene que ver con la dinámica, tiene que ver con escuelas de enseñanza, tiene que ver con las yeshivot o yeshiva, ¿sí? La palabra escuela en hebreo es yeshiva o yeshivot, ¿sí? En plural. Entonces, Yeshua se somete para demostrar, ¿sí? Para demostrar a la gente que iba a comenzar a escuchar su mensaje, su predicación, le tiene que demostrar que el mensaje que él va a comenzar a transmitir, a enseñar en la dinámica del discipulado, no estaba desconectado del mensaje de Juan el Bautista. ¿Se entiende? De hecho, Yeshua mismo fue el cumplimiento de Juan. Porque Juan el Bautista, su predicación era arrepentidos y bautícense para perdón de pecado. Pero después va a venir uno mayor que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de sus pies, y él os va a bautizar con el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, Yeshua no podía cumplir su ministerio o comenzar su ministerio sin antes haber sido discípulo, y esto hasta parece, quizás para usted, al escucharlo por primera vez, hasta puede sonar un poco fuerte y chocante, de cómo Jesucristo, discípulo de Juan el Bautista, sí, era discípulo de Juan el Bautista. ¿Se entiende? Porque la dinámica que plantea la Escritura así lo demuestran, por la dinámica cultural que se vivía y que ya lo he dicho anteriormente. Entonces, Juan el Bautista tenía una yeshiva, tenía una escuela al cual les enseñaba, y luego para comenzar un ministerio, ¿sí? Tenía que tener la aprobación de su maestro. Entonces, Yeshua va a Juan el Bautista para que lo bautice, ¿sí? Y para que de esa manera la gente pudiera ver que el mensaje que Yeshua iba a transmitir estaba conectado con la yeshiva, con la escuela de Juan el Bautista. Entonces, este dato es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque nos muestra una misma dinámica, o sea, nos muestra que la dinámica que se hacía entre maestro y discípulo es la misma que Yeshua, o sea, Jesucristo, hace, ¿sí? Siendo hoy el maestro de maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si los maestros de aquel entonces bautizaban a su discípulo en su nombre, entonces Yeshua, que es el maestro de maestros, nos va a enseñar, y también Él nos va a bautizar, y nos va a bautizar en su nombre. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Y vuelvo a decir, este dato es muy interesante porque nos muestra que la misma dinámica que se hacía entre maestro y discípulo es la misma que siguió Yeshua, ¿sí? O sea, Yeshua siendo hoy nuestro maestro, nuestro rabino, ¿sí? Es en su nombre, en el nombre de Yeshua, el cual nos vamos a bautizar, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Se entiende? Aquí quiero apuntar con esto? Que la iglesia adaptó un modelo para bautizar, ¿sí? Que tiene que ver con la teología de la Trinidad. La teología de la Trinidad en el concepto hebreo no existe. El concepto de la Trinidad es un concepto pagano, no es un concepto bíblico. La Trinidad en la Escritura no existe. Usted va a decir, pero está loco lo que estoy diciendo. Espera un momentito. En el concepto hebreo, la Trinidad no existe. No existe tres dioses. En la cultura hebrea, en la fe hebrea, no existen tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No existe. ¿Y de dónde sacamos esa teoría y esa práctica que la iglesia practica hoy? Porque la iglesia, cada vez que viene una persona nueva y dice que hay que bautizarse, entonces va el pastor o un líder a un lugar y lo bautiza y le dice: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no quiero entrar en detalle con esto, pero quiero abrirle un poco el panorama por lo que acabo de decir. Fíjese que en el año 215 después del Mesías, después de Yeshua, hubo un hombre llamado Tertuliano, un padre de la iglesia. Fue él el primero en usar el término Trinidad. O sea, este hombre llamado Tertuliano, padre de la iglesia, es quien fue el primer hombre que comienza con el término Trinidad. Y luego en el 325, en el concilio de Nicea, con Constantino, se establece o se mejora así y se le da mejor forma a la teología de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, usted puede decir, pero Mateo capítulo 28 nos habla de que tenemos que hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espera un momentito. Ese puede ser su argumento, pero quiero que usted me preste atención. Primero, el Evangelio de Mateo, el escritor de Mateo propiamente dicho, era judío, era de nacionalidad hebrea, ¿sí? Y como dije antes, ¿sí? En la cultura hebrea, la teología de la Trinidad no existe porque es un concepto pagano. ¿Se entiende? Por tanto, en algo lógico, el discípulo, el apóstol Mateo, ¿sí? El discípulo de Yeshua, nunca pudo haber escrito que debíamos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber eso? Simple. Porque él era judío, hermanos, él era judío, nacionalidad hebrea, y nunca él iba a poder escribir y agregar a la cultura que el Mesías estaba dándonos como una interpretación correcta, nunca pudo haber escrito eso. Ese es un error de interpretación, es un error de traducción, es una mala traducción. Y segundo, si toda persona, escuche esto, toda persona que haya hecho algún curso de teología, haya tomado algunas, llamémosle, materias de seminario, o haya aprendido homilética, o sea, que le hayan enseñado cómo preparar un mensaje, etc. Cualquier persona que haya
hecho un estudio sobre tal, tuvo que haber aprendido que para afirmar un concepto, para afirmar una verdad, por lo menos se necesitan tres bases bíblicas, tres textos bíblicos que afirmen esa verdad. ¿Me explico? Entonces, se necesita por lo menos tres referencias bíblicas para asentar y asegurar que tal cosa es correcta. Sin embargo, en la Escritura, el único pasaje que encontramos cuando hablamos del bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Mateo 28. No hay otro versículo. Sí encontramos, y por favor, agarre su Biblia y estudie, agarre la dinámica del libro de los Hechos, y usted va a encontrar que toda persona cuando recibía la fe y abrazaba al Dios de Israel y era bautizada, la persona se bautizaba ya no en el nombre de su rabino quien le iba a enseñar, sino se le bautizaba en el nombre de nuestro maestro, Yeshua. ¿Se entiende? Entonces, yo le animo que lea y estudie, por favor. Simplemente le estoy tirando un dato, pero a la hora de bautizar, utilizar el término de la Trinidad es algo que no es bíblico. En algún momento creíamos eso, pero estudiando y por la gracia de Dios, llegamos a la conclusión, ¿sí?, de que es algo que está totalmente errado y no hay base bíblica para afirmar tal concepto o tal verdad. Entonces, el problema está en que casi como todo tema, o sea, que el tema de la Trinidad, como tantos otros temas que han salido, ¿sí?, de personas, en este caso como los famosos padres de la Iglesia, que han afirmado conceptos bajo su propia interpretación y lamentablemente con estas cosas han afectado las generaciones futuras hasta nuestros días. Entonces, llegando así a los creyentes en el Mesías, afirmando cosas, diciendo que la Biblia dice, cuando en realidad la Biblia no lo dice. No sé si me expliqué. Entonces estamos frente a algunos problemas que necesitamos solucionar. Estamos frente a algunos problemas de conceptos que necesitamos rever. De hecho, la primera clase o la primera enseñanza que di sobre que necesitamos una auditoría de nuestra fe, creo que ahí explico muchas cosas que hemos tenido como conceptos, viviéndolo, pero totalmente errados. Entonces, lamentablemente hoy nos encontramos con personas muy afectadas por interpretaciones de ciertos hombres que quizás con su buena intención, no lo juzgo, pero con su buena intención interpretaron cosas de la Escritura sacándola de contexto, o sea, es como que estos hombres interpretaron cosas de la Escritura, pero desde otra cultura, no de la cultura de la cual los textos bíblicos fueron escritos. ¿Se entiende? Por eso el problema de la mayoría de las personas que hoy se resisten al cambio, se resisten a aceptar este tiempo, a caminar o a volver a la fe de nuestras raíces hebreas, justamente no lo hacen, se resisten. ¿Por qué? Porque siguen aceptando estos conceptos erróneos, estos conceptos cerrados, y encima diciendo que solo se rigen por la Biblia sin darse cuenta que en realidad lo que hacen es repetir conceptos
inventos, interpretaciones de hombres como este hombre que inventó la enseñanza o la teología de la Trinidad. Decimos que la Biblia dice cuando en realidad la Biblia no lo dice. Seguimos repitiendo porque la religión lo que ha hecho fue como violar nuestra mente, sacándonos de la raíz de nuestra cultura hebrea y llevándonos y a encauzarnos nuestra mente conceptos paganos, conceptos que son antibíblicos. Porque si vamos a... Y encima fueron personas que se levantaron contra el pueblo escogido de Dios. La gran mayoría de los padres de la iglesia, todos fueron antisemitistas, o sea, fueron personas que persiguieron en su tiempo al pueblo judío representado o representante del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, no estamos muy lejos de la realidad. No estamos muy lejos de esa realidad social de ese entonces. Así que, pero volvamos a Juan el Bautista, aunque creo que nunca me fui de ahí. Juan, ¿sí? Juan el Bautista, cuando en su ministerio estaba ganando seguidores, haciéndolos sus discípulos, y cuando las personas venían a él con un sincero arrepentimiento, él los bautizaba. La palabra bautizar en el hebreo es la palabra tevilá, que significa inmersión. Por eso a Juan el Bautista se lo ha conocido como justamente Juan el Bautista. La traducción de la Reina Valera y de otras versiones dice Juan el Bautista, pero en realidad el nombre correcto es Juan el Inversor. ¿Se entiende? Entonces, cuando Yeshua llegó para ser bautizado por Juan, Juan se quedó desconcentrado y dijo, mira lo que dice el texto, tú deberías ser el maestro, se lo parafraseo, y yo, Juan, tendría que ser el discípulo, porque tú eres el rey, porque tú eres el maestro de maestro. Pero sin embargo, el texto dice, pero viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo la verdad lo bautizo en aguas, pero él os bautizará con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. Entonces, por eso Juan, ¿sí?, como maestro, él tuvo que bautizar o sumergir a Yeshua en las aguas. Y luego, Yeshua, como el maestro de maestros, a sus seguidores, a sus discípulos, los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora bien, en la dinámica del discipulado, llegaba un tiempo donde el maestro, por cuestiones lógicas de edad ya avanzada, ya llegando a su fin, había una transferencia, ¿sí? Se solía hacer una transferencia de discípulos. O sea, cuando un maestro superior ya no podía enseñar más por cuestiones de salud, etc., él podía deducir cuál sería de sus discípulos quien iba a asumir el rol de estar al frente de la escuela, de la yeshiva, ¿sí? Y automáticamente le iba a ser transferido, iba a ser traspasado a él los discípulos de su maestro. ¿Se entiende? Entonces, siguiendo esa línea, o siguiendo esta dinámica, entendemos entonces que Yeshua era aquel discípulo el cual se le iba a transferir la escuela y los discípulos
que Juan el Bautista había formado en su tiempo. Cuando Juan el Bautista, Juan el inversor, vio que había llegado su tiempo de comenzar a menguar, que había llegado su tiempo, que estaba llegando su tiempo de darle apertura, porque el mensaje de Juan era preparar el camino para la venida del Mesías. Y cuando el Mesías comenzara a dar sus primeros pasos, ¿sí? como el ungido de Dios, entonces Juan entendía que ese era su tiempo de menguar, era su tiempo de ir menguando para que Él crezca. De hecho, el texto dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, Juan vio que había llegado su tiempo de menguar, su tiempo estaba llegando. Entonces, Juan necesitaba hacer ¿qué? Hacer la transferencia de su escuela, de su yeshiva, de sus discípulos, de sus hijos espirituales, a uno que sí, si bien había sido parte de su escuela, había sido su hijo espiritual, llamémosle así, o su discípulo, pero que ahora él era mayor que Juan mismo. ¿Se entiende? Entonces, en la dinámica del discipulado en aquel entonces, y recalco en esto porque es muy interesante, en la dinámica de aquel entonces era que el maestro, cuando llegaba su tiempo, escogía a unos de sus discípulos y le encomendaba toda la parte ministerial, ¿sí?, a su discípulo, para que su discípulo continuara con la labor que había comenzado con su maestro. Entonces, Yeshua era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista está llegando a su fin. Juan el Bautista le transfiere toda la experiencia, le transfiere lo ministerial, les transfiere sus discípulos, les transfiere, o sea, para ir conectándose. Entonces, Yeshua tenía que ser parte de la escuela de Juan para tomar ¿qué? El liderazgo. Por eso Juan el inversor, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, lo que hizo Juan fue entregar en la mano del Mesías, en la mano de Yeshua, la escuela de discipulado, entregar a sus discípulos, ¿a quién? A Yeshua, indicando que Yeshua era aquel que había de venir y a quien todos tenían que comenzar a seguir, porque él era el maestro de maestros, era el rabino de rabinos. ¿Se entiende? Por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35, nos muestra claramente lo que yo le estoy explicando. Juan capítulo 1, versículo 35, es muy interesante y aquí lo vamos a ver gráfico, o sea, les quiero mostrar con base bíblica que lo que le estoy diciendo está en la Escritura. Usted lo puede ver. Juan capítulo 1, versículo 35 dice, y el siguiente día, otra vez estaba Juan Bautista con sus 2 discípulos y mirando a Yeshua que andaba por ahí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, la declaración, o sea, para ilustrarlo, estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y cuando ven que el Mesías estaba por ahí, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. O sea, lo que está haciendo Juan es señalar que él iba a tomar el liderazgo de la escuela o de la dinámica del discipulado. Entonces, dice el texto, le oyeron hablar los 2 discípulos. Y recordemos que estos 2 discípulos son los discípulos que estaban con Juan el Bautista. Y escuche, por favor, y lea si tiene su Biblia.
Juan 1:35. Se lo leo de nuevo, dice, y el siguiente día otra vez estaba Juan con sus 2 discípulos y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar sus 2 discípulos y siguieron. ¿A quién? Ya no a Juan, sino que comenzaron a seguir al Mesías, al maestro de maestros, a Yeshua. Y el texto sigue diciendo, y nos va a aclarar mejor, y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos respondieron, Rabí, y la palabra Rabí quiere decir maestro. Entonces los 2 discípulos de Juan escucharon a Juan, que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, Juan le dice, ahora hay que seguirlo a él. Entonces los 2 discípulos dice que comenzaron a seguir a Yeshua, y cuando Yeshua los vio le preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos respondieron, Rabí, maestro, ¿a dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, ¿quién? Yeshua. Y el texto dice, y se quedaron con él. Y se quedaron con él. Y sigue el texto, por favor, presta atención, dice, ¿y quiénes eran esos 2 discípulos? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los discípulos, de los 2 discípulos que habían seguido a Juan, pero que ahora comenzaron a seguir a Yeshua. Entonces, este pasaje nos muestra la transición, la dinámica que hubo, Juan haciéndole la transferencia de la escuela de los discípulos a Yeshua. Los discípulos que eran de Juan el Bautista, de Juan el Inversor, ahora ya dejaban de ser de él, porque Juan ya estaba menguando y ahora comenzaron a ser discípulos de Yeshua. Porque Yeshua se conectó con el mensaje de Juan, los discípulos vieron que estaban conectados, entonces los discípulos dijeron, sí, este es el Cordero de Dios, ahora nosotros pasamos a ser de su escuela, de su dinámica. Tenemos que comenzar a aprender de lo que Él dice, pero también de lo que Él hace. La dinámica de un discipulado, y vuelvo a recalcar, no es solamente aprender de lo que te enseñan, sino aprender de lo que vos ves hacer de tu maestro. ¿Se entiende? Los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Yeshua porque vieron que el mensaje de Yeshua estaba alineado con el mensaje de Juan y con la Torá. Yeshua repitió el método, llamémosle método, pero en realidad no era un método. No es algo que vamos a copiar un método a ver si no funciona. No. Hermano, la vivencia que tenía Yeshua, los primeros discípulos, no era como lo hemos tenido por muchos años nosotros. Lamentablemente la iglesia, en cuanto al discipulado, lo que se ha hecho es copiar modelos. Y porque a uno allá en Colombia le funcionó un modelo, bueno, yo lo traigo para acá y lo voy a aplicar porque a él le funcionó, a mí también me tiene que funcionar. Porque a uno le funcionó allá en los Estados Unidos una forma, la traigo para acá. Y si no, y tengo que hacer, no, hermano. Y yo me pregunto, ¿y si copiamos mejor la forma de Yeshua y sus discípulos del primer siglo? Si en vez de estar copiando modelos de discipulado, de cómo hacer para ganar gente y cómo hacer para que la gente nos siga, y si mejor nos vamos a la vida práctica, social, cultural, de la que vivían los primeros creyentes en el Mesías, nos vamos a dar cuenta que no era un método, era una dinámica, había una relación que se transfería no solamente conocimiento, sino también se transfería la vivencia.
del maestro y la vivencia del maestro, la enseñanza del maestro estaba conectado, hermano, con la Torá, estaba conectado con el Mesías, con la dinámica del pueblo de Israel. Marcos capítulo 3, versículo 14. Mire, un texto que nos ilustra mejor. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Claro, lo que pasa es que la iglesia entendió malinterpretó para que estuviesen con él. Dice, no, porque tenemos que tener intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Está bárbaro eso. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es me estoy refiriendo a otra cosa. Yeshua, cuando acá en Marcos 13:14 dice que él estableció a 12 para que estuviesen con él, lo está diciendo en la dinámica de la escuela de discipulado. Lo está hablando de parte de su cultura social, cultural. Era parte de su vida. Era parte de su vida de que cualquier maestro en aquel entonces que elegía a una persona para que fuese discípulo, lo traía para que estuviese con él, para enseñarle. Y como dije en el video anterior, hasta muchos de sus discípulos se iban a vivir con sus maestros para aprender no de lo que decía, sino de lo que hacía. Y el versículo de Marcos dice para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces Yeshua dice primero discípulos y luego maestros. ¿Se entiende? Estableció a 12 para que estuviesen con él, discípulos, hijos espirituales. Y luego para enviarlo a predicar, maestros. Aunque en mi concepto, en mi interpretación, en mi vivencia, aunque hoy yo soy maestro, no dejo de ser un discípulo o un hijo espiritual. ¿Se entiende? Entonces, la dinámica del discipulado que los primeros creyentes tuvieron y que hoy cada creyente en Yeshua debe de tener es la misma que tuvo Yeshua. Todo discipulado está conectado con la enseñanza del Mesías y con la vida práctica que hizo el Mesías. Y vuelvo a reiterar el versículo de Juan, cuando dice, si decimos que estamos en él, debemos de andar como él anduvo. La pregunta es, ¿cómo anduvo nuestro Mesías Yeshua, Jesucristo? ¿Cómo anduvo? Si usted quiere ser un discípulo del Maestro de Maestros, si usted quiere ser un discípulo de Jesucristo, de Yeshua, comience a estudiar cuál era su vida, qué es lo que hacía, y comienza a practicar lo que él hacía. Entonces, un discípulo es aquel que hace lo que ve hacer de su maestro. ¿Se entiende? Un discípulo o un hijo espiritual es aquel que hace lo que ve hacer a su maestro o a su padre espiritual. Entonces, ¿es aplicable la dinámica para nuestros días hoy? ¿Es aplicable? El problema acá consiste o se encuentra en que esa dinámica de relación, de discipulado, de relación que había, fue cambiando porque fue desconectándose o desconectando a Yeshua de su contexto hebreo. ¿Se entiende?
La gran mayoría de los creyentes en el Mesías, hoy 2020, hemos desconectado al Mesías de su cultura, hemos desconectado, y para que usted me entienda mejor, hemos desconectado a Jesucristo de su cultura hebrea. Hemos desconectado a Yeshua, su nombre verdadero. El nombre verdadero del Mesías no es Jesús, no es Jesucristo, es Yeshua. Pero yo no tengo problema si usted lo quiere llamar Jesús, Jesucristo, yo no tengo problema, sígalo llamándolo así, no ese es mi tema. Lo que estoy diciendo es que la religión desconectó la dinámica del discipulado de la perspectiva hebrea. Entonces extraemos la enseñanza del Mesías, pero dejamos la práctica del Mesías. ¿Se entiende? De la muerte de los últimos discípulos, desde la muerte de los últimos discípulos y desde más o menos desde el 325 con Constantino, se logró desconectar esta dinámica hebraica de la vida de los primeros creyentes, aunque ya se había separado o se había comenzado cuando los discípulos todavía estaban en vida. ¿Se entiende? Comenzando, fíjese que más o menos, en el año 40 después de Jesucristo, después del Mesías, cuando todavía había parte de los discípulos, cuando el Imperio Romano comenzó a perseguir, y escuche este dato porque creo que es muy interesante poderlo saber. El Imperio Romano, quien gobernaba, ¿sí?, toda Judea, Jerusalén, todo Israel como nación en ese entonces, el Imperio Romano comenzó a perseguir a todos los creyentes en el Mesías, alrededor del año 40. Y el dato que yo le quiero pasar es el siguiente. El Imperio Romano, lo que después sería, ¿sí?, porque el Imperio Romano como imperio desapareció, pero en realidad Roma como religión sigue estando. Presta atención en eso. El Imperio Romano, militarmente, en el tiempo de Yeshua y en el tiempo de los primeros discípulos, comenzó a perseguir a los creyentes en el Mesías de nacionalidad hebrea, propiamente dicho, judíos. La mala información que se nos comunicó a nosotros fue que Roma comenzó a perseguir a los cristianos. Está muy lejos de la realidad. Roma, quien comenzó a perseguir, era a los judíos creyentes, discípulos de Yeshua el Mesías. No eran cristianos, por favor, no eran cristianos. La religión cristiana apareció con Constantino en el 325, se oficializó. Pero antes del 325 no eran cristianos. La Biblia, Reina Valera, como tantas otras, figura como cristiano, pero eso es una mala traducción. Es una mala traducción. Se les llamó cristianos, pero en realidad no eran cristianos, eran creyentes en el Mesías. Todos o la gran mayoría eran judíos. El problema acá, y deme unos minutos más, el problema acá era que el Imperio Romano comenzó a perseguir a los judíos, propiamente dicho, que eran seguidores creyentes en el Mesías. Y fue Roma, en ese tiempo había creyentes judíos y había creyentes gentiles.
Pero como ya hemos hablado, los gentiles cuando abrazaron la fe de Yeshua, dejaron de ser gentiles para unirse al pueblo de Dios, el olivo natural. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 11. Entonces, toda persona de nacionalidad gentil en ese entonces, que había abrazado la fe de Israel, se congregaba junto con el pueblo judío y eran un solo pueblo en el Mesías. Ahora bien, cuando Roma comenzó a perseguir a los judíos y a comenzar a matar a los judíos, los gentiles tuvieron miedo y ellos pensaron, si seguimos con los judíos, entonces Roma va a querer matarnos a nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hubo una división. La división es que los gentiles creyentes en el Mesías se separaron de los judíos creyentes en el Mesías porque Roma estaba matando a los judíos. De ahí es que comenzó un desprendimiento. ¿Sí? Es importante este dato para lo que estoy hablando y para lo que voy a hablar los próximos minutos. Es muy importante porque los creyentes gentiles en el Mesías, al desprenderse de los judíos, tuvieron temor. Roma, y esto se lo parafraseo, usted lo puede buscar, Roma, el imperio romano, lo que hizo fue inventar un Mesías para los creyentes gentiles, porque Roma no quería a los judíos. Lo que usted y yo pensábamos que eran los cristianos a quienes se lo ponían en los estadios y los comían los leones. ¿Vio ese cuento que dicen que Roma ponía y los leones venían, el circo, creo que fue el circo romano, venía y se comía los leones? ¿Eran los cristianos? No eran cristianos, eran judíos, nacionalidad hebrea, creyentes en el Mesías. Revisemos bien la historia. Porque Roma nunca iba a sacrificar a personas que tenían que ver con su propio imperio. ¿Cómo, escuche esto, cómo Roma, a ver cómo lo puedo decir, cómo puede ser que el imperio romano, que años después oficializó, propiamente dicho, la religión cristiana, va a matar cristianos? Es algo ilógico. Entonces, lo que hacían era matar judíos. Los de la hoguera no eran cristianos, eran judíos, creyentes en el Mesías y obedientes a la Torá. Entonces, lo que pasó con Roma en ese entonces, cuando los gentiles se separaron, lo que hizo el imperio fue, en otras palabras, pensó, bueno, hay que ir en contra de todo aquel Mesías judío. El imperio romano se levantó contra el Mesías judío, no contra el Mesías cristiano o el Mesías de los gentiles. El trabajo que hizo Roma fue justamente lograr separar a los creyentes del Mesías judío, que practicaba una fe judía, una fe hebrea, una cultura hebrea, una filosofía hebrea. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que se hizo ahí fue como inventar a un Mesías gentil, antijudío. Lo que la iglesia, y perdóneme si lo que voy a decir, pero lo que la iglesia cristiana evangélica, la iglesia protestante, la iglesia cristiana en general, el Mesías que la iglesia cristiana en general tiene hoy es
Es un Mesías inventado por Roma, totalmente desconectado del Mesías propiamente judío, de nacionalidad hebrea, que practicaba la fe hebrea y que vivía la fiesta, que celebraba el Shabbat, que celebraba cada Rosh Hodesh, cada comienzo de mes. Por eso lo que hizo el sistema romano, greco-romano, que hasta el día de hoy se sigue todavía, es seguir desconectando a los creyentes en el Mesías de la fe hebrea. Y quiero terminar con esto y quiero hacer una comparación para que usted tenga una idea. Porque hoy se habla mucho de Yeshua, se habla de las raíces hebreas y también lo que conocemos como Jesucristo, lo que conocemos como el Mesías cristiano. Mi pregunta es, ¿hay compatibilidad entre el Mesías que la fe cristiana practica? ¿Hay relación con el Mesías propiamente dicho, el Mesías de Israel, de nacionalidad judío? Porque si vamos y investigamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el Mesías que hoy se cree, ¿sí?, que prácticamente muchas personas creen en Jesucristo como el Mesías, el sistema religioso lo separó de la fe hebrea. Entonces es un invento. Y perdóneme no sé si está bien utilizada la palabra invento, pero para que usted me entienda. Entonces es el Yeshua, es el Mesías de la Biblia. Escuche esto, es el Mesías de la Biblia, el mismo Jesús que se ha enseñado en las iglesias. Es el Yeshua, el Mesías, el mismo de la Biblia, que el Jesús cristiano, que el Jesús que la iglesia cristiana dice que es el mismo. Es lo mismo Yeshua, el Mesías, desde el contexto hebreo al Jesús en el contexto cristiano. Quiero darle algunas comparaciones. Quiero darle algunas comparaciones del Yeshua hebreo y del Jesús cristiano. Y usted saque su conclusión. Primero, Yeshua el Mesías nació el primero de una festividad de Levítico 23 llamada Sukkot, o conocido como la fiesta de los tabernáculos. El Mesías que usted cree, ¿sí?, Jesucristo, pero el Mesías, Yeshua, el cual usted cree, bíblicamente nació para la festividad de la fiesta de tabernáculo, la fiesta de Sukkot, en la fiesta que está en Levítico 23. Mientras que el cristianismo plantea a su Mesías, Jesús, que nació un 25 de diciembre. ¿Estamos acá? Entonces, encontramos a Yeshua nacer en una festividad de tabernáculos entre septiembre y octubre, mientras que la cristiandad celebra el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. No quiero entrar en detalle, pero les dejo ese dato. Segundo, el Yeshua hebreo observó y obedeció la Torá completamente. No solamente que la obedeció, sino que también la enseñó para que los discípulos la pudieran obedecer y guardar. Y advirtió que jamás
Él vino a abolir la ley o a abolir la Torá como la mala interpretación de Mateo 5:17. Mientras que el Jesús cristiano, la iglesia cristiana, presenta a un Jesús que dice que vino a ¿qué? A abolir la ley por nosotros porque nosotros no la podíamos cumplir. Número 3. Tenemos a un Yeshua asistiendo a la sinagoga en los días de Shabbat. Yeshua no se perdió nunca un día de Shabbat, nunca se perdió el ir a la sinagoga porque era el lugar donde se congregaban. Mientras que a Jesús, escuche bien, a Yeshua se lo veía en cada Shabbat, el séptimo día, congregándose, mientras que a Jesús se lo presenta que asistió, ¿cuándo? El día domingo. La iglesia cristiana evangélica celebra el día del Señor el domingo. Aunque muchos me puedan decir, no, pero el día del Señor son cualquier día. Discúlpeme, aunque usted piense eso, la cristiandad, el cristianismo propiamente dicho, que nuclea mucho, afirma que el domingo es el día del Señor, es el día de descanso. ¿Y cómo puede afirmar eso? Mire, si seguimos con vida todavía el Señor no viene antes, el Papa Francisco está decretando que el mundo entero debe de guardar el domingo como el día del Señor. Así que espera un momentito, ya va a llegar eso. Número 4. Tenemos a un Yeshua observando las fiestas de Levítico 23, las fiestas ordenadas por Dios, celebrando cada fiesta. Mientras que tenemos a Jesús cristiano que dice que abolió la fiesta, que ya no hay que celebrar la fiesta, que ya, es como decir, el Jesús que plantea la iglesia cristiana dice que ya no hay que celebrar más la fiesta de Levítico 23, la fiesta ordenada por Dios, porque ya la cumplió Él. Ahora, si la fiesta de Levítico 23 la cumplió Yeshua, ¿por qué Yeshua la siguió celebrando? ¿Se entiende? Fíjese que tenemos a un Yeshua que vivió, murió y volverá. Escuche esto. Y usted puede estar de acuerdo conmigo o no, ya es otro problema. Pero tenemos a un Yeshua que murió judío y volverá como judío, como el león de la tribu de Judá. Y eso no está en el Antiguo Testamento, eso está en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 5, dice que Él volverá como el león de la tribu de Judá. Sin embargo, el cristianismo plantea a un Mesías, plantea a un Jesús que nació judío, pero que abandonó la fe judía, que ya no es más judío y que ahora fundó una iglesia gentil independientemente de la cultura hebrea, que murió y vendrá como cabeza de esa iglesia. No hay base. No hay base. Tenemos a un Yeshua que enseñó a orar al Padre en su nombre. Yeshua nos enseñó a orar a nuestro Dios, a nuestro Padre, en su nombre. Busque Mateo 6:6. Yeshua, el mismo Yeshua bíblico, el Yeshua hebreo, nos enseñó a orar al Padre en su nombre. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, en la iglesia muchos oran,
en el nombre de Jesús le oran a Jesús. No sé si me explico. O sea, plantean a un Jesús que ora a Jesús en el nombre de Jesús. ¿Se entiende? Es como decir, Jesús, te pido esto en el nombre de Jesús. Tenemos a un Yeshua, por ejemplo, que declaró ser el camino para llegar al Padre. Juan 14:6. Mientras que el Jesús que nos plantea el cristianismo, es la fe que nos plantea el cristianismo, nos enseñó que la fe en Él, en Jesús, ¿sí?, que creer que Él existe es suficiente para salvación. No sé si me expliqué. O sea, tenemos ya a Yeshua que dice que Él es el camino para el Padre, pero sin embargo la Iglesia plantea a Jesús que por medio de Él, de creer solamente, ¿sí?, que Jesús existe, ya es suficiente para salvación. Tenemos a un Yeshua que vino solamente a buscar, escuche esto, tenemos al Yeshua bíblico que nos dice que Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Sin embargo, la iglesia evangélica, el cristianismo, plantea un Jesús que vino a fundar una iglesia gentil. Que vino a fundar una iglesia gentil. Cuando el texto en Mateo 15:24, como tantos otros, dice que Él vino, su objetivo, su propósito, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos a un Yeshua que viene o que vino a restaurar a Israel. Hechos 1:6. Hechos 1:6 nos muestra que el propósito de Yeshua es restaurar el reino de Israel. Mientras que el cristianismo plantea a Jesús, según algunas congregaciones cristianas, viene a reinar con la iglesia, la mayoría de los creyentes, incluyendo los católicos, ignoran su reinado terrenal. ¿Se entiende? Tenemos a un Yeshua que abrió la puerta para que los gentiles o los paganos puedan ser parte del pueblo de Israel por su sacrificio. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 21. Pero también tenemos al cristianismo diciendo que Jesús, o sea, que los gentiles siendo gentiles pueden seguir siendo gentiles, que Jesús hizo una iglesia para gentiles y que la iglesia es el Israel espiritual. Tenemos a un Yeshua respondiendo a quienes ponían las tradiciones de hombre por encima de los mandamientos. O sea, Yeshua, el Mesías hebreo, el Mesías bíblico, lo tenemos ahí, que dice que vino a reprender a quienes practicaban y ponían las tradiciones de hombre más por encima de los mandamientos de Dios. Mateo 15:7. O sea que Yeshua, el Mesías, reprendió a todo aquel que se guiaba por tradiciones de hombre y no por los mandamientos de Dios. Mientras que el cristianismo, Jesús, el cristianismo plantea a Jesús que te permite solamente cumplir con los 9 mandamientos de los 10 menos el cuarto. Porque ¿se entiende? Tenemos a un Yeshua reprendiendo a quienes no obedecen los mandamientos
y obedecen las tradiciones de hombre, y tenemos a un Jesús que permite que el cuarto mandamiento se cambie por su honor. O sea, si las tradiciones de hombre son más importantes que el mismo mandamiento. Tenemos a un Yeshua que lloró por su pueblo Israel, amaba a su pueblo Israel, amaba a su pueblo judío, Mateo 23, 37, y tenemos a un Jesús que ordenó perseguir a muerte al pueblo judío, al pueblo de Israel, como lo que son las cruzadas, la Inquisición, el Holocausto. ¿Se entiende? Muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad, muy lejos. Yeshua en Mateo 23, 37, Él lloró por su pueblo, Israel, lloró por sus discípulos, lloró por su nación. Sin embargo, el cristianismo plantea que a través del Mesías se tiene que dar muerte a los judíos. Y usted puede decir, sí, pero yo no tengo nada que ver, yo no le deseo la muerte a los judíos. Mire, yo conozco muchas personas cristianas, evangélicas, cristianas en sí, con un espíritu antisemitismo terrible, que odian a los judíos. Entonces el mismo cristianismo fundado en el 325 con Constantino, fue el mismo cristianismo que organizó las cruzadas, que organizó la Inquisición, que organizó el Holocausto. Y perdónenme, pero los que murieron en las cruzadas, aquellos que murieron en la Inquisición, no eran cristianos, eran judíos de nacionalidad hebrea, creyentes en el Mesías. Revise la historia no miente. Ya voy terminando. Yeshua ordenó obedecer a Moisés. Cuando los fariseos le enseñaban en el templo, pero no a seguir las costumbres de los hombres que ellos habían establecido. Eso está en Mateo 23:3. O sea, el Mesías hebreo le enseñó a sus discípulos a obedecer a Moisés y no obedecer las tradiciones de los hombres. ¿Se entiende? Mientras que Jesús, todo lo que sea judío debe ser rechazado. De hecho, la iglesia cristiana evangélica rechaza todo lo que tenga olor a judío. Por eso usted anda con un shofar, eso es judío. Usted escucha música hebrea, eso es de judío. Usted celebra un Shabbat, eso es de judío. Te quieren judaizar. Todo lo que tiene que ver con judío lo rechazamos, excepto algunas, porque bien que en la parte económica, el diezmo propiamente dicho, también es de los judíos, pero la iglesia no lo rechaza. ¿Se entiende? Y termino con estos dos puntos. Yeshua, el Mesías, murió el 14 de Aviv, el 14 de Nisan, murió un día miércoles a las 3 p.m., a las 3 de la tarde. Resucitó al comenzar el día al tercer día en la fiesta de primeros frutos, cumpliendo así los 3 días y 3 noches que fue profetizado por él mismo. Mientras que, sin embargo, en el cristianismo presentan a un Jesús que murió un día viernes y resucitó un domingo. Al amanecer del primer día, el domingo, sin cumplir la promesa de 3 días y 3 noches. Porque si contamos del viernes hasta el domingo, ni siquiera pasan 2 días. Tenemos a un Yeshua que volverá cumpliendo la fiesta del otoño, lo que son Yom Teruah,
lo que son Yom Kippur y lo que es la fiesta de tabernáculo, el séptimo mes hebreo llamado Tisri en el calendario de Dios. ¿Se entiende? Mientras que la iglesia presenta que la segunda venida del Mesías volverá como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora. Vamos. La iglesia no sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, en la fiesta de Levítico 23 está establecido. Las fiestas son proféticas que apuntan al Mesías, a su primera venida y a la segunda venida. Por favor, estudie. Y por último, tenemos a un Yeshua que es la palabra hecha carne, que se hizo hombre. Yeshua es la Torá viviente, la imagen de un Dios invisible. Yeshua es lo que llamaríamos la Shekinah de Dios. Sin embargo, el cristianismo plantea a Jesús que es una persona diferente al Padre, coigual o coeterno, la segunda persona de la Trinidad. Entonces la pregunta que yo me hago es, si estamos hablando de la dinámica del discipulado, y el discipulado, la relación está conectado a la vida de nuestro Mesías Yeshua, la pregunta es, ¿a quién nosotros seguimos? ¿Seguimos al Yeshua bíblico que está conectado con la Torá y obviamente con Dios el Eterno? ¿O estamos siguiendo al Mesías cristiano que lo único que hace es desconectarnos de la fuente propiamente dicha? ¿Seguimos al Mesías de Israel o seguimos al Mesías que es un invento romano? La gran mayoría de nosotros nacimos en el cristianismo. La gran mayoría de nosotros nacimos en el cristianismo, nacimos con estas creencias. Hoy se nos están abriendo los ojos, estamos conociendo la verdad, estamos volviendo a nuestra identidad. Pero si conociendo estas cosas, creo que es el momento de comenzar a salir del error, a salir de la ignorancia y comenzar a ir en pos de nuestra identidad, que nuestra identidad es una identidad hebrea y no greca romana. Así que espero que haber transmitido bien lo que quise transmitir hoy. Si algo no entendió, vuelva a ver el video. Si tiene alguna pregunta, no dude, con mucho gusto le responderemos. Les bendigo, que ya hemos entrado el día de la preparación. Como buen discípulo del Mesías Yeshua, nosotros celebramos Shabbat, celebramos el Día del Señor. Hoy jueves a la caída del sol entró el día de la preparación del Shabbat. Tenemos el calendario gregoriano, sí, pero bíblicamente hay un calendario que es el calendario de Dios, el cual nosotros no nos estamos alineando. Así que les bendigo. Para los que celebran Shabbat, que tengan un hermoso Shabbat, y para los que no lo celebran todavía, les animo, ¿sí?, que lo hagan. Así que puedan tener un buen descanso, y nos estaremos viendo próximamente el próximo jueves. Shalom para todos.